¿Cómo están? Espero nos vaya súper bien este inicio de semana. Hoy lunes 20 de... dame un segundito que me... Listo, ahí. Lunes 20 de septiembre del 2021, ¿sí? Vamos a iniciar la clase, iniciar la semana con muy buen ánimo, con muchísimas ganas por aprender cosas nuevas y por supuesto les voy a sorprender en esto que vamos a seguir aprendiendo y por sobre todo que nos vamos a ir divirtiendo para, de la misma manera, ir aprendiendo. ¿Sí? El día de hoy les quiero contar, mientras se va cargando, les quiero contar, ¿dónde está la cámara? Se va cargando, listo. Ahí. Hoy comenzamos la semana. La semana empieza por el primer día, que es lunes. Hoy estamos 20 de septiembre. Del 2021. Muy bien. Esta semana vamos a practicar este siguiente valor, el de la puntualidad. El de la puntualidad. ¿Sí? Este va a ser el valor que nos va a acompañar durante todas las actividades que vayamos a realizar con todos los profes. Lunes 20 de septiembre del 2021, la puntualidad es uno de los valores o es el valor que nos va a acompañar esta semana. El día viernes, en nuestra hora en nuestra hora de desarrollo humano integral, vamos a ahondar a qué se refiere la puntualidad, ¿sí? ¿Qué significa ser una persona puntual? Pero, miren, yo les tengo una frase muy interesante que la dijo, eh, mira, permítanme un segundo leerla, les voy a leer tal cual, que la dijo William Shakespeare. William Shakespeare, ¿quién es? William Shakespeare es un excelente escritor de la literatura contemporánea, que escribió Romeo y Julieta, ¿sí? A él se le atribuye Romeo y Julieta. Él dice que para la puntualidad, mejor 3 horas demasiado pronto que 1 minuto demasiado tarde. La puntualidad en la actualidad es muy importante porque desde que estamos en el teletrabajo y en la teleeducación, en la telesalud, 1 minuto puede hacer la diferencia. Así que desde hoy practiquemos la puntualidad en todos los ámbitos en los que podamos realizar la puntualidad, tanto al inicio de clases como en la entrega de tareas, ¿sí? Y por supuesto, no nos olvidemos de siempre ser puntuales también en lo que en otras situaciones, como por ejemplo las citas médicas o las citas al odontólogo, porque el tiempo juega un papel muy importante en la actualidad, donde capaz y todo podemos comprar, todo se puede comprar o todo se puede pedir a través de WhatsApp que nos traigan, menos el tiempo. El tiempo no se lo puede ir a comprar en ningún lado, ¿sí? No hay tiempo en la farmacia, no le venden tiempo en la ferretería. Entonces, tenemos que adaptarnos a que vivimos en una nueva normalidad donde el tiempo es muy importante. ¿Sí? Tengan muy en cuenta el tiempo como, como una de las cosas que el ser humano capaz nunca va a poder comprar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar vuelta atrás, ¿sí? No podemos hacer que el, el reloj gire hacia atrás, ¿sí? Las manecillas del reloj nunca van hacia atrás, siempre van a ir hacia adelante. Entonces, tenemos que aprender a valorar el tiempo que le dedicamos a cosas buenas, como el leer, como el compartir con la familia. Y no se olviden de eso. El único, o
Lo único que no se puede comprar es el tiempo. Capaz la salud sí se puede comprar, porque si usted tiene dinero puede acceder a los mejores médicos en el mundo, pero ¿de qué le sirve ese dinero para acceder a los médicos de todo el mundo si ya no nos queda tiempo? Si no hemos conseguido cosas grandes. ¿Sí? No se olvide que la puntualidad es el valor que nos va a acompañar durante esta semana, y no solo durante esta semana, sino durante todo el año lectivo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar por la primera hora de clases con los últimos minutitos de este día. El día de hoy vamos a abrir nuestro cuadernito de ciencias naturales porque nos habíamos quedado con un tema muy importante la semana anterior. Habíamos entrado a ver los seres vivos, ¿no es cierto? Y dentro de los seres vivos hay el reino de los animales, de las plantas, ¿sí? Y dentro del reino de los animales habíamos visto que estos se clasifican en dos, en animales vertebrados por un lado y en animales invertebrados por el otro, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ahondar un poquito en cuáles son las características que tienen que tener los animales vertebrados y cuál es su primera clasificación. No vamos a verlos a detalle, no los vamos a ver a detalle los animales vertebrados, porque eso lo vamos a ir viendo de a poquito en las semanas que vienen. Y entonces, por favor, abrimos nuestro cuadernito de ciencias naturales, colocamos la fecha y vamos a poner lo siguiente de título, por favor. ¿Sí? Vamos a poner los animales vertebrados. Los animales vertebrados. No se olvide de copiar usted en manuscrita. ¿Sí? Los animales vertebrados. Los animales vertebrados. Ahí lo tenemos el título, por favor. Vamos a comenzar a copiar, ¿sí? Vamos a permitir el ingreso. Me vayas de los animales vertebrados. La primera característica y la fundamental, la que les caracteriza a los animales vertebrados, es que los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno, ¿sí? Los animales vertebrados tienen un esqueleto interno, lo que no tienen los animales invertebrados. Entonces vamos a poner un asterisco y vamos a copiar la primera característica de los animales vertebrados. Vamos a poner aquí características. Características. Características y dos puntos. ¿Sí? La primera característica que tienen los animales vertebrados es que poseen un esqueleto interno. Los animales vertebrados poseen un esqueleto interno. Interno. ¿Sí? Es decir, ellos tienen huesos. ¿Sí?
Los animales vertebrados tienen huesos. El eje de este esqueleto es la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral, la que permite que los animales estén erguidos y que no pierdan su forma al momento de caminar. Así que vamos a poner la siguiente. Esa es la siguiente característica. El eje del esqueleto, el eje del esqueleto es la columna, la columna vertebral. La columna vertebral. Punto aparte. Esa es la segunda característica, ¿sí? La columna vertebral. Y alrededor de la columna vertebral se encuentran las vértebras o costillas, ¿no es cierto? La zona de las costillas. En general, los vertebrados tienen el esqueleto formado por huesos, pero existen algunas excepciones, como por ejemplo los tiburones. Los tiburones tienen cartílagos, que es un tejido parecido a los huesos, pero mucho más blando, y que en los humanos lo encontramos en la zona de las orejitas o en la zona de la nariz, en la parte, en la puntita de la nariz. Tóquese la naricita y va a sentir como algo blandito. Y tóquese la orejita y la nariz comparten ese mismo hueso, que es un cartílago. Mire, la orejita se puede hacer para acá, se puede hacer para arriba, para abajo, y la nariz de izquierda a derecha. Estos dos huesitos son cartílagos, al igual que el huesito que está aquí en la zona del pecho. El esternón también está hecho de cartílago, que es un hueso blando. ¿Sí? Y los animales vertebrados, aquí le vamos a poner, denme un segundito, lo vamos a poner esqueleto interno, entre paréntesis, huesos. Entre paréntesis, huesos. La H, ¿cómo se hace la H en manuscrito? Ahí tiene la H en manuscrito y la H mayúscula. Esta es la H mayúscula. Y la última característica que vamos a notar es la clasificación de los vertebrados. Los vertebrados se clasifican en 5 grandes grupos. Los animales vertebrados, se clasifican en 5 grupos, ¿cierto? 1, 2, 3. Y allá, más allácito anoto los otros, ¿ya? El primero de ellos son los mamíferos. Los mamíferos. ¿Sí? Que son los animales que dan de lactar. Ya vamos a ir viendo en los días siguientes, en los días posteriores, vamos a ir viendo las características de cada uno de estos animales. Luego tenemos las aves, luego los reptiles y para finalizar tenemos anfibios y peces. ¿Sí? Son los últimos dos. Anfibios, como las ranas,
anfibios como las ranas y peces como el tiburón o la ballena. Aunque el delfín es un pez, sigue siendo mamífero. Ojo, mucho ojo, el delfín y la ballena. El delfín y la ballena no aunque viven en el mar, pero son mamíferos. ¿Sí? Muy bien, ya le bajo el cerrón, ya le bajo la cámara un poquito. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí tiene. ¿Sí? Ahí está. Perfecto, váyale copiando y ahora sí le voy escuchando. Un momento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora con estudios sociales? Ahí. En este momento vamos a hablar sobre algo muy importante. Vamos a abrir nuestro cuadernito de estudios sociales, vamos a poner la fecha y el tema de hoy. El tema con el que vamos a empezar la clase o la clase de esta semana en estudios sociales es espacio y población a inicios de la República. ¿Sí? Espacio y población a inicios de la República. ¿Por qué planteamos este tema? Porque justamente estamos a poco de celebrar el bicentenario de la gesta heroica aquí en Quito. Entonces, necesitamos conocer cuál fue el espacio, cuál fue ese contexto en el que se dio el inicio de la República, de la vida republicana en nuestro país. Y cómo estaba conformada también la población. ¿Será que la población no sufría de maltratos ni de esclavitud? ¿O más bien estaba reprimida, era esclavizada? Desde esas dos vistas vamos a analizar el tema. Entonces, no se olvide que estamos en el cuadernito de estudios sociales y estamos listos para copiar, ¿sí? Vamos a ver, entonces, vamos a comenzar este análisis y la conversación de este día con respecto al tema del espacio y población a inicios de la República. ¿Listos? Muy bien, todos sentaditos y comenzamos a copiar. Lo primero que tenemos que entender es que la formación de un país, la formación de un país, de la constitución de esta República del Ecuador, no se da de la noche a la mañana. No, no se da de la noche a la mañana. Tiene que darse un proceso, una independencia. Pero hasta antes de esa independencia, primero debe haber una historia detrás. Es esta historia que está por detrás lo que origina la rebelión y el proceso de independencia, y después de este proceso de independencia viene la formación de la república con su democracia, con las personas que nos van a dirigir, con las personas que van a estar al mando de nuestro país. ¿Sí? Todo esto se da en el contexto de los años 1830. Tome muy en cuenta este año y es del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro territorio? El territorio del Ecuador, pues, tiene varios procesos también. Y es que Ecuador se fundó en los territorios que habían sido ocupados por los pueblos indígenas. Lamentablemente, los pueblos indígenas siempre han tenido las de perder en este proceso de conquista y, por supuesto, después de la independencia. Así que ahí donde se integró el Tahuantinsuyo. ¿Sí recuerdan lo que era el Tahuantinsuyo? Vamos a preguntar a algún amiguito a ver si se acuerda. ¿Qué era el Tahuantinsuyo? Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Alejandra. ¿Qué era el Tahuantinsuyo, Alejandra? ¿Se acuerda? No, no pasa nada. Ok, vamos a preguntarle a otro amiguito. Tomás,
¿Qué era el Tahuantinsuyo? ¿Se acuerda? No, teacher. Bájale el micrófono porque no se le escucha. No, teacher. No pasa nada si no nos acordamos. A ver, le vamos a preguntar a Mateo Benjamín. ¿Se acuerda qué era el Tahuantinsuyo, Mateo? No, profe. Ya, no hay problema. Miren, vamos a comenzar desde ahí. El Tahuantinsuyo era este territorio de los incas, ¿sí? Con Tupac Yupanqui. Recuerden que los incas, como dato, comienzan con Tupac Amaru. Tupac Amaru. Es la primera fuerza dentro del imperio inca. Y este imperio inca nace en Perú, ¿sí? En Perú. Exactamente en Machu Picchu. Es uno de las ciudades más importantes, Machu Picchu. Más importantes para el imperio inca. Machu Picchu. Esto no es necesario del que lo copien, ¿sí? Todavía no vamos a copiar. Cuando comienza esto del imperio inca, Tupac Amaru tiene su hijo. Su hijo, que es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. ¿Sí? Luego de esto, Tupac Yupanqui tiene dos hijos. ¿Sí? Un hijo que tiene en Perú, ¿sí? En Perú, un hijo que tiene en Perú, al que lo llama Huáscar, y un hijo acá en el reino de Quito, que lo pone de nombre Atahualpa. Cuando Tupac Yupanqui consigue conquistar el reino de Quito, que estaba por los Pitus, por eso se llama Quito, forma un gran imperio que llega hasta el sur de Colombia, por todo el Ecuador y llega a Perú. ¿Sí? A ese territorio lo llamaron Tahuantinsuyo. ¿Sí? El Tahuantinsuyo con su capital en el Perú al sur, que era Machu Picchu, y al norte la capital Quito. ¿Sí? El reino de los Quitus, Caras se llamaba. Entonces, he ahí donde se funda y se asienta lo que era la República del Ecuador en lo que son los asentamientos de los pueblos indígenas. Tenemos que tener en cuenta este pequeño contexto. Y, oye, un segundito, vamos a borrar. Esto no era necesario de que lo copien, ¿ya? Entonces, continuando con esta historia, cuando llegan los españoles, los conquistadores, ahí se destruye lo que hasta en ese entonces había sido el Tahuantinsuyo, que duró alrededor de 70 años, más o menos. ¿Sí? Se presume que el Tahuantinsuyo se conformó en el 1460, por ahí. Y los españoles llegan el 12 de octubre de 1534. Alrededor de 70 años duró lo que fue el Tahuantinsuyo, uno de los territorios más grandes, más vastos de América Latina, con los Quitus Caras por el norte y con los incas en el sur. Y por supuesto ahí teníamos a Bolivia también, al Colombia y todo el tema de la región interandina. Entonces, continuando con esto, les quería contar algo más. ¿Qué? Estos pueblos fueron los que formaron parte de la Real Audiencia de Quito. Cuando estábamos en el imperio bajo la dominación de los españoles, este territorio que les dibujé hace ratito, pasó a llamarse la Real Audiencia de Quito, ¿sí? Luego se incorporaron en el proceso de independencia. Cuando nace la República, comienza a llamarse la Gran Colombia. Era este sueño
y este anhelo de una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana, de Simón Bolívar, de conseguir una integración a nivel continental, donde todos los países se unan y formen uno solo. Se pudo, más o menos se pudo, porque ahí se integraron Venezuela, Colombia y Ecuador y formaron, y también Perú, ojo, y también Perú, y formaron la Gran Colombia. La Gran Colombia conformada por estos 4 países y luego, por diferencias políticas, se fueron saliendo y fueron creando cada uno sus propios territorios, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante. Y vamos a poner aquí la palabrita contexto. ¿Sí? El contexto. Ahora sí vamos a comenzar a anotar. ¿Ya? El primer punto es la República del Ecuador se funda en el territorio que pertenecía a los indígenas. ¿Sí? Ese es el primer punto. La República, ya con su democracia, se funda en el territorio que pertenecía a los indígenas. Y en esta tierra, en esta yacta, que siempre les perteneció a los indígenas, pero que cuando llegaron los españoles, ¡pum!, les desplazaron de la tierra, les quitaron la tierra, ellos se adueñaron de las tierras y los que pasaron a arrendar, a alquilar esas tierras, fueron los indígenas, que como no tenían armas, no sabían hablar español y además de eso, no creían en los mismos dioses que creían los españoles, pues por eso no te doy la tierra, te la quito y ahora te la presto. La segunda característica, la segunda idea que tenemos que tener en cuenta en la toma o en la formación de la república es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta a la figura de Simón Bolívar. La figura de Simón Bolívar como libertador y su idea de formar la Gran Colombia. Y su ideario de formar la Gran Colombia. De formar la Gran Colombia. ¿Qué era la Gran Colombia? Este sueño que él tenía de unión de todos los pueblos latinoamericanos. ¿Sí? La Gran Colombia. Donde estaba conformado por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Sí? Y su ideario de formar la Gran Colombia. Entonces, en estos territorios iban desde la costa del Océano Pacífico, con sus planicies y gran vegetación, a la sierra con sus valles y montañas,
hasta la Amazonía que se llamaba Oriente, con su extensa selva y grandes ríos. En 1832 fue incorporado también el archipiélago de Galápagos a lo que era el territorio de la naciente República del Ecuador dentro de la Gran Colombia. ¿Sí? Ecuador reclamó como suyo el territorio de la Real Audiencia, pero no estaba del todo definido. Varios países reclamaban sobre todo en la Amazonía grandes espacios no colonizados donde vivían pueblos indígenas. Por eso hubo desacuerdos y guerras con los vecinos, con la actual Colombia al norte y Perú al sur. Solo al cabo de muchos años se superaron los conflictos por fronteras. Así que miren ustedes cómo desde que se formó la República del Ecuador tuvimos ya problemas. Entonces, otra de las ideas también o de los preceptos que tenemos que tener en cuenta en este contexto es que desde que se inició la República en nuestro país, tuvimos que adquirir deudas para afrontar estas guerras con nuestros hermanos, con nuestros vecinos países de Colombia al norte y de Perú al sur por el tema de las fronteras. Entonces, Ecuador inicia su vida republicana con deudas. Su vida republicana con deudas para enfrentar, ya les bajo la cámara, denme un segundo ya, para enfrentar problemas de frontera, con Colombia y Perú. Pero ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué se peleaban? Tengan en cuenta la Amazonía, el Oriente, estos grandes territorios de la Amazonía, que ahora de que en ese entonces era el Oriente y que ahora lo conocemos como Amazonía. Y ahí lo tienen. Entonces les voy a compartir una imagen de un mapa de cómo inició el Ecuador con su gran territorio, ¿ya? Vamos copiando esto de a poquito y ya les comparto la imagen. Vamos a terminar. Es que la población del Ecuador comenzó siendo de menos de 500,000 habitantes para el año de 1780, donde ya se había dado el tema del inicio de la República, pues todavía pertenecíamos a lo que era el tema de la Real Audiencia de Quito con los españoles al poder. Eran menos de 500,000 habitantes en nuestro país. Eran exactamente 424,037 habitantes para el año de 1780. Y ya cuando se dio el tema de la República, en 1880, llegaron a ser 1,000,000 de habitantes. ¿Sí? La mayor parte de la población se centró en la costa. ¿Por qué la costa? ¿Por qué se centró la mayor población en la costa? Porque la costa fue el punto de mercado y de negocio más importante. Porque en ese entonces todavía no habían aviones, ¿sí? Todavía no habían aviones y era muy complicado llevar desde aquí, desde la sierra a otro país, las mercancías. Entonces, ¿cómo lo hacían? Por medio de los barcos.
¿Y a dónde llegaban todos los barcos? ¿Dónde pernoctaban? ¿Dónde anclaban? Pues lo hacían en el puerto de Guayaquil, en el astillero. Y ahí la mayor parte del comercio primaba, especialmente con el cacao. En ese entonces, el cacao era uno de los productos que más se exportaba a nivel mundial desde nuestro país. El cacao. Porque en ese entonces nos conocían a nosotros como uno de los mejores cacaos del mundo, que actualmente volvemos y muchas de las haciendas lo están tomando en cuenta otra vez para el tema de las exportaciones, el cacao. Entonces les voy a proyectar una imagen y con eso estaríamos llegando al final de nuestra clase. Solo les quiero presentar una imagen donde toma cierta importancia y cierta relevancia el tema de la división territorial para el año de 1830. Este era el Ecuador en 1830. Este era el territorio ecuatoriano. Un segundito. A ver. Ahí. Les voy a compartir la imagen. Este era el territorio del Ecuador para 1830. Miren, ahí lo tienen. Conformado por 3 departamentos. De naranja o amarillo, el departamento de Quito. De rosadito, el departamento de Guayas. Y el departamento de Azuay conformado de color verde. En este mapa no se muestra todavía una frontera definida. Si ustedes logran ver, toda esta parte de aquí está de verde, ¿sí? Toda esta parte que estoy marcando es de verde. ¿Por qué? Porque a inicios de la República, el territorio ecuatoriano se extendía, el día de mañana les voy a traer el mapa, de cómo se extendía el territorio ecuatoriano desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, ¿sí? Hasta el Océano Atlántico. Es decir, nosotros teníamos todo, de costa a costa. Imagínense si Ecuador tuviera todavía el mismo territorio que lo tuvo en 1830 cuando se dio la independencia. Nosotros teníamos el Océano Pacífico, donde está marcado aquí con una especie de óvalo, y el Océano Atlántico, donde estoy marcando con un asterisco. Es decir, nosotros teníamos salida a los 2 océanos más importantes. Luego de eso, nos fueron cortando de a poquito, Brasil por un lado, luego Colombia nos cortó por acá, y luego le regalamos a Perú esta parte de aquí. Y ahí quedó Ecuador como es ahora. ¿Sí? Más o menos por aquí nos cortaron, nos fueron comiendo de a poquito. Y nos quedamos solo con esta partecita de aquí. Si se dan cuenta, el día de mañana les voy a traer el mapa de lo que fue el primer territorio de Ecuador de 1830. Y después, por estos problemas de que no teníamos quien nos diga hasta dónde es su territorio, las autoridades de ese entonces también comenzaron a regalar y nos comenzaron a mermar y ya no tenemos salida al Océano Atlántico. Y eso sería todo por el día de hoy. Mañana, a ver, denme un segundito. Voy a ver, un segundito. Vamos a ver si teníamos tarea planificada para el día de hoy. Ya. Sí tenemos una pequeña tarea. Tenemos una pequeña tarea. Y es que vamos a ir a consultar 3 actividades principales que realizaban los ecuatorianos en el año de 1830. Vamos a ir a consultar. Vaya anotando que yo igualmente le voy a dejar en el Classroom para que usted lo pueda divisar. Vamos a consultar, ¿sí? Vamos a ir a consultar, a indagar, a investigar cuáles eran las 3 principales actividades que realizaban los ecuatorianos en el año de 1830. Vamos a recortar esos gráficos y los vamos a pegar más en la parte de abajo de lo que copiamos ahorita, ¿sí? De lo que copiamos
En la partecita de abajo vamos a pegar esos 3 gráficos con las actividades principales que realizaban los ecuatorianos en el año de 1830. Eso es lo que vamos a ir a consultar. ¿Por qué? Porque esa pequeña consulta nos va a permitir entender lo que vamos a ver el día de mañana de la situación de la población indígena, mestiza y negra en nuestro país en 1830. Esa pequeña consulta nos va a permitir entender el contexto de cómo vivían los ecuatorianos para el año de 1830. ¿Sí? Entonces, no se olvide de esa pequeña... Y les va a anotar, ahí estoy grabando. Entonces, vamos a comenzar primero con qué es un número primo. Un número primo es un número entero con exactamente 2 divisores. ¿A qué me refiero con divisores? Y aquí vamos a usar la división para poder encontrar números primos y números compuestos. ¿A qué me refiero yo a que son divisores? A que vamos a usar la división. Y los números primos solo van a tener 2 divisores. El 1 y para el mismo número. Lo voy a ir anotando. Usted todavía no escriba. Usted todavía no escriba. ¿Sí? Yo luego le voy a dar todo el tiempo que usted necesita para copiar. Pero usted ahorita póngame toda la atención del mundo. ¿Sí? Toda la atención del mundo. Póngame, por favor, para poder entender este tema. Este es el primer tema que vamos a ver ya del nuevo año lectivo. Así que voy a poner de subtítulo números primos. ¿Sí? Números primos. No copie, todavía no copie. No copie, tranquilos, yo ya les voy a dar el tiempo necesario para que usted copie, ¿sí? Hay que entender que un número primo es un número entero. Primero, es un número entero. ¿Sí? Es un número entero. ¿Ya? Un número entero. Ahora se viene lo complicado, porque un número entero es desde el 0 hasta el infinito. No se olvide, un número entero natural es desde el 0 hacia el infinito, hasta el 1.000.000 trillonésimos y todos esos que conocemos, ¿ya? Pero lo que le diferencia a los números primos es que tiene 2 divisores. Es decir, que solo pueden ser divididos para 2 números. Solamente pueden ser divididos para 2 números. Para uno, para el 1, ¿sí? Para el 1. Y para el mismo número. Y para el mismo número. Todavía no copie. Sammy, me dan notando los amiguitos que no estén viendo la pizarra y que estén copiando. Ahora, le voy a poner unos ejemplos. ¿Sí? Porque esto de aquí es lo más complicado, en entender el concepto. Pero en este momento usted va a ver. Solo puedo dividir para 2, para el 1 y para el mismo número. Aquí, ojo, no entra el 1. Aquí no entra el número 1 como un número primo. No, no, no. El 1 no es ni un número primo ni un número compuesto. Entonces, si no es el 1, va a ser el 3. Este es el primer número primo que lo vamos a conocer. Es el 3. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué el número 3 es el primer número primo? ¿Por qué? Sencillito. Porque 3 lo puedo dividir para 1. 3 dividido para 1, ¿cuánto es? A 5, a 6. 3 dividido para 1 es a 3. Y si divido 3 dividido para 3
¿A cuánto es? 3 dividido para 3. 3 dividido para 3 es 1. Mire, está o no cumpliendo la regla de que solo tiene 2 divisores. Para uno, acá, para uno y para el mismo número que es el 3. Cumple la función y eso demuestra que el 3 es un número primo. Pero ahora, ¿será que todos los números pueden ser un número primo? ¿Qué pasa en este con el 4? Vamos a ver con el 4. ¿Será que el 4 puede ser un número primo? ¿Cuántas veces puedo dividir yo el 4? Primero, 4 dividido para 1 igual a 4. 4 dividido para 4 a 1. Pero todavía tengo uno más. 4 dividido para 2 igual a 2. El 4 ya no cumple. Mire, ¿cuántas veces podemos dividir el número primo? Solo 2. ¿Cuántas veces hemos dividido el 4? 1, 2, 3. Al yo tener 3 divisores, 1, 2 y 3, ese número ya no es primo. Ese número ya no es primo. Recuerde, un número primo tiene que tener solamente 2 divisores, 1 y 2. El 4 tiene 3, entonces por nada del mundo mundial puede ser un número primo. Entonces, le borramos, porque el 4 no puede ser un número primo, porque tiene 3 divisores. Vamos a ver el 5. Vamos a ver si el 5 es un número primo. El 5, ¿será que el 5 es un número primo? Vamos a verlo, no perdemos nada. 5 dividido para 1 igual a 5. Y 5 dividido para 5 es igual a 1. ¿Podemos dividirle con otro el número 5? No, ¿no es cierto? El 5 entonces es un número primo porque solo tengo 2 divisores. ¿Sí? Ahora, todavía no copien. Usted va a hacer con el 7 y con el 11. ¿Ya? Ahora sí, por favor, procedan a copiar esta partecita y usted hace con el 7 y con el 11. A ver si es que estos números, el 7 y el 11, son también números primos. Procedo a regresarles a ver, ¿ya? Váyale copiando despacito en su cuaderno. 7 como el 11 son números primos. Recuerde que los números primos tienen que tener solo 2 divisores, ¿sí? Los números primos solo tienen que tener 2 divisores. Un segundito, Josué, ya le atiendo. Voy con Santi. A ver, Santi, vamos a dividir el número 7. Vamos a dividir, Santi, el número 7. Voy a bajar 7 dividido para 1 es igual a 7 y 7 de 7 igual a 1. Muy bien, el primero entonces dice Santi, 7 dividido para 1. ¿Cuánto era, Santi? 7. ¿Y la otra división? 7 dividido para 7 igual a 1. Santi, ¿podemos dividir el número 7 para otro número? No, No, ¿por qué? ¿Por qué porque no? sale otro número, porque si yo le divido 7 de 2, me saldrá como 14 y no sale ni un otro 7. Eso, muy bien. Miren, si yo trato de dividir el 7 para otro número, no va a ser un número entero. 7 dividido para 2 es la 3.5. Entonces recuerden que los números primos solo van a ser divisibles para uno y por el mismo número. Ya vamos a ir incrementando las cantidades, porque estos números son chiquitos, ¿no es cierto? Y son más fáciles.
Pero ¿qué pasará con un número 51, por ejemplo? O con el 55. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Y voy con Darío. Darío, ayúdeme con el número 11. El número 11, ¿será que es otro número primo, Darío? El 7 dividido para, ¿qué digo? El 11 dividido para 1 11 dividido para 1, ¿cuánto es? es 11. ¿Ya? 11 dividido para 11 es 1. 11 dividido para 11, ¿cuánto es, Darío? 1. Muy bien. Darío, al número 11, ¿lo puedo dividir con otro número, por ejemplo, con el 3? No, porque daría otro resultado. Darío, al 11, ¿le puedo dividir con el 5? No, por lo que sí daría otro resultado también. Perfecto. Miren entonces, los números primos son los números enteros, en números enteros, sin decimales. Recuerde, un decimal es este. Este de aquí es un número entero que no usa decimales. Un número primo es un número entero que tiene dos divisores únicamente, 1 y 2, no más. No hay más divisores. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a irnos con el tema de los números compuestos. Pero antes de eso, entonces, ¿qué quiere decir un número compuesto? ¿Dónde estaba el marcador negro? Un segundito que ya lo perdí. Acá está. ¿Ya? Un número compuesto, vamos a poner de subtítulo. Usted lo va a copiar después de los 4 ejemplos. Números compuestos. Compuestos. ¿Qué quiere decir esto de los números compuestos? ¿Sí? Un número compuesto es el que tiene más de dos divisores. Es un número entero que tiene más de dos divisores. Es un número entero que tiene, no copie todavía, no copie, todavía no copie, que tiene más de dos divisores. Recuerde, el número primo, ¿cuántos tenía? Solo dos. El número compuesto, ¿cuántos va a tener? Más de dos. ¿Sí? Todavía no copie. Ponga mucha atención. Primero ponga mucha atención. Ya le voy a dar todo el tiempo que usted necesite para que copie, ¿sí? Y si copia rapidísimo, ya nos vamos a recreo. Pero ahorita póngame, por favor, mucha atención. Ejemplos. ¿Sí? Ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, vamos a poner el número 6. El número 6. ¿Qué pasa con el número 6? El número 6 se puede dividir por más números. El primero con el que podemos dividir es 6 dividido para 1 a 6. 6 dividido para 2 a 3. 6 dividido para 3 a 2 y 6 dividido para 6 a 1. Esto es lo que tiene que ver un número compuesto y de lo que se diferencia con un número primo. Los números primos solo podían ser divisibles para 2, mientras que los números compuestos pueden ser divisibles para más de 2. El 6, por ejemplo, dividido para 1, para 2, para 3 y para 6. Para 4 números puede ser divisible el número 6. Entonces, de aquí, ¿cuál es el primer número que nosotros lo vamos a poder dividir
y que sea un número compuesto. ¿Será que puede ser el número 2? Recuerden, el número 1 no es ni primo ni compuesto. Y el único número primo par es el 2. El 2 tampoco es un número compuesto, porque el 2 puede ser divisible para 2 y para 1, pero no más. Miren ustedes qué raro. Entonces el 2 no es un número compuesto. ¿Cuál es el primer número compuesto? El primer número compuesto es el 4. El 4 es el primer número compuesto. ¿Por qué? Porque el 4 lo podemos dividir primero para 1. 4 dividido para 1 a 4. El 4 puede ser divisible para 2. 4 dividido para 2 a 2. Y el 4 es divisible para su mismo número. 4 dividido para 4 a 1. ¿Sí? Eso es lo que hace de diferente a los números primos de los números compuestos. Ahora, vamos a ver. Usted va a ser del número 16 y del número 32. Usted va a encontrar los números compuestos, los divisibles para 16 y 32. Y luego vamos a completar aquí abajito con números al azar, con nombres al azar. Así que, amiguitos, no se olviden, números compuestos son divisibles para más de 2 cifras. Por ejemplo, el 6 es divisible para 4. El 4 es divisible solamente para 3. ¿Ya? Por favor, ahora sí procedamos a copiar bien bonito, despacito y a realizar estas dos operaciones. Encontrar los números compuestos del 16 y del 32. En sus marcas, listos. Vamos copiando despacito, amiguitos. Primero Mica y luego Valentina. ¿Ya? ¿Dónde está Mica? Ayúdenme activando el micrófono, Mica. ¿Dónde está Mica? Ah, se fue, se le salió, se le fue el internet. Ok, voy con Selén. Vamos, Selén. Selén, ayúdeme con el primer número, con el 16, ¿ya? A ver, Selén, dícteme. ¿Para qué números puede ser divisible? Ah, se le cerró el micrófono ahí. Actívele otra vez el micrófono, ¿ya? A ver, Selén, el 16. ¿Para qué números nomás puedo dividir el 16? Dícteme. Para 1. Para el 1. Ok, primerito. 16 dividido para 1, ¿cuánto es, Selén? A 16. ¿Ya? ¿Para qué otro número puedo dividir Selén? El 2. 16 dividido para 2. Listo. ¿Cuánto es 16 dividido para 2, Selén? A 2. 16 dividido para 2 es a 2, ¿segura? ¿Cuánto es? ¿Qué número tengo que multiplicar el 2 para 16? Se le cerró el micrófono, Selén. Un segundito, Darío, estoy con Selén. A ver, Selén, 16 dividido para 2, ¿cuánto es? A 16. Selén, no, 16 dividido para 2 es a 8. 8 por 2, Selén. 8 por 2, Selén. Se le cerró otra vez. No le cierre, Selén, no le cierre el micrófono. 22. ¿Dónde? 22. No, Selén, 8 por 2 es 16. Selén, hay que repasar las tablas. Otro número, Selén. ¿Para qué más podemos dividir el 16? Para 16. Falta uno.
16 dividido para 4. ¿Cuánto es 4 por 4, Selén? Teacher, ¿me Selén. puede decir? 4 por 4, ¿cuánto es, Selén? ¿16? Eso, 16. ¿Para qué otro número puedo dividir, Selén? Para 8. 16 dividido. ¿Cuánto es 16 dividido para 8, Selén? 8. 16 dividido para 8 es a 2. Selén, hay que repasar las tablas. No se olvide, Selén, tenemos que repasar las tablas. Si no sabemos las tablas, va a ser muy complicado. Y para 16, miren, el 16 tiene 1, 2, 3, 4, 5 divisores. Para el 1, para el 2, para el 4, para el 8 y para el 16. Voy con Valentina. Valentina, ayúdeme, por favor. Vamos a desglosar el 32. ¿Sí? Sí, teacher. Ok, La Valentina. primera ¿Por cuál es comenzamos? 32 dividido para 1. 32. ¿Cuánto es 32 dividido para 1, A Valentina? 32, teacher. ¿Sí? ¿Qué otro numerito va? 32 dividido para 32. ¿Cuánto es? A 1. Muy bien. ¿Qué otro numerito podemos dividir para 32? 32 dividido para 8. Para 8. ¿Cuánto es O para para 8? 4, teacher. Para ir en orden. ¿Ah? Ah, para 4 también. Sí. 32 dividido para 4 es a 8. ¿Ya? ¿Y podemos dividirle para 2, Valentina? 32 dividido para 2. Sí. ¿Cuánto es? Espérame, teacher. Es que se nos puso. Es 16. ¿Sí? 32 y también para 16. El 32 también es divisible para 16. Esas dos. A 2. Eso, muy bien. Gracias, Valentina. Nos faltó solo el 2, ¿sí? Nos faltó solo de poner el 2. Ahí se ve, ¿ya? Ahí tienen cómo el 32 y el 16 son números compuestos porque tienen más de 2 divisores, ¿sí? Muy bien, ahora, antes de irnos a recreo, vamos a realizar la siguiente actividad. Más abajito. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente, más abajo. ¿Sí? Vamos a poner dos cosas importantes. Un ojo grandote lo vamos a poner acá. ¿Ya? Uy, denme un segundo. Listo. Abajo de estos ejercicios vamos a poner ojo. ¿Sí? Vamos a poner un ojo. Vamos a poner ahí un ojo. ¿Sí? Un segundito. Porque tenemos que tener en cuenta dos cositas muy importantes. Ojo. ¿Sí? El primer ojo. Tenemos que tener en cuenta el primer ojo. En el primer ojo vamos a escribir lo siguiente. Y es que tenemos que tener en cuenta que el número 1 no es primo ni compuesto. El número 1 no es primo ni compuesto. Mucho ojo con esto. El 1 no es ni un número primo ni un número compuesto, porque solo tiene un divisor. Solo tiene
solo tiene un divisor, que es el número 1. Entonces, no es ni primo ni compuesto. Y el número 2, el ojo número 2, denme un segundito, les voy a poner ahí. Listo, ahí está. Y el otro, el único número primo, único, número primo, par, es el único número primo. Par, mucho ojo, par es el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 puede ser divisible para 1 y para 2. Es decir, solo tiene 2 divisores. Entonces, por eso es el único número primo par. De ahí, la mayoría de números impares son primos. ¿Sí? La mayoría de números impares son primos. Por favor, copie esas dos cositas como ojo para que lo tenga en cuenta. Ojo, eso lo tiene que tener muy en cuenta para la próxima lección, que ya le voy a estar informando cuándo va a ser la próxima lección sobre números primos y compuestos. No se olviden, números primos y compuestos. Váyale copiando bien bonito. Dígame, Andrea, de título ejercicio. ¿Sí? Voy a poner aquí. Ejercicio. Un segundito. Ejercicio. ¿Ya? Muy bien, un segundo. Vamos a ponerlo más arriba. Un segundito para que nadie me raye la pantalla. Listo. Muy bien, entonces. El primer ejercicio que vamos a resolver dice 27 es un número y usted aquí completa. ¿Qué número es? Primo o compuesto. El número 27 es un número primo o compuesto. Esa es la palabrita con la que usted le va a completar. Toma, sus divisores son. Y aquí va a poner cuáles son los divisores del número 20. 27 será un número primo o un número compuesto. ¿Qué creen ustedes? Tienen que completar con una sola palabrita, primo o compuesto, y escribir aquí cuáles son los divisores. 1, 3, ¿cuáles son? ¿Cuáles serán los números compuestos cuáles serán los divisores de 27? Y el segundo ejercicio es el del 36. Es un número, ¿qué será? 36 es un número compuesto o impar. Sus divisores son y lo mismo. Estos dos ejercicios los vamos a realizar. 27 es un número primo o compuesto. ¿Y cuáles son sus divisores? 36 es un número primo o compuesto y sus divisores son, los vamos a tener que completar. ¿Sí? Estos dos pequeños ejercicios antes de irnos a recta.